Bueno, listo, mi doctor Sergio, nuevamente reunido con el amigo Sergio Arboleda en una nueva actividad que vamos a empezar a hacer los días lunes en este horario. Quienes nos puedan acompañar en tiempo real, bienvenidos, y quienes tengan oportunidad posteriormente de ver la grabación también. Y pues decidimos hacer una dinámica nueva de crear este contenido en una plataforma. Digamos, las plataformas tienen una ventaja y es que permiten el acceso seguro y controlado, a diferencia de publicar los contenidos en plataformas abiertas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, pero también vamos a incluir otras propuestas de astrología, que son con Alejandro Useche, mitología, y Norberto Melec, el Yotish o astrología védica, que también, y vamos a la par también a hacer talleres de interpretación, que ese es un ejercicio bien interesante. Creo que es como el más, bueno, de hecho las dos dinámicas van a enriquecer muchísimo la experiencia del conocimiento y aplicación de lo astrológico. Porque por un lado, como vamos a hacer a continuación, pues vamos a compartir un marco teórico de una visión, de una propuesta, y por otro lado, de forma paralela, hacer práctica de eso que estemos exponiendo. Entonces, los días lunes en este horario, Sergio nos va a compartir su propuesta de los ascendentes y los patrones de conducta, que eso, este ya es una visión más detallada, más ampliada de lo que vimos en noviembre del 2020 en ese primer curso. Y los martes vas a hacer sesiones de práctica, que iniciando la vas a hacer con este material. Y es a Entonces, las 3 pues, de la tarde, ¿no? 3 de Ese la tarde, vamos a hora poner Colombia. más temprano para que también puedan participar los de Europa. Ah, ok. Sí, la gente de Europa que nos han hecho ya el reclamo de que en tiempo real quieren participar. Bueno, Sergio, listo. Entonces arranquemos sin más preámbulos Listo. con Entonces ascendente. arrancamos con un tema que a mí me apasiona, que es el de los ascendentes y el patrón generado por el ascendente. Voy a compartirles pantalla. Listo. Y quitamos esto acá. Entonces, lo que vamos a hablar en estas 12 clases es de cómo cada ascendente, para manifestarse, debe poder aprender de todos los demás signos zodiacales. Un signo zodiacal, cuando está solo y se queda en su mismo arquetipo, se intoxica, se empieza a atascar, se empieza a enredar. Entonces, vamos a ver cómo se desatasca cada uno de los signos zodiacales, y siempre es con el signo que está al frente. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver Aries y las 12 casas. Primero vamos a hacer una introducción de lo que son las casas y vamos a dar una forma resumida de leer una carta astral a través de unas preguntas muy determinadas. No quiere decir que esos sean todos los significados que tenga una carta astral, pero sí le da a uno como una base, ¿no? Para empezar a hacer una lectura. Entonces, empecemos con este gráfico. Este gráfico nos va, pues vamos a partir de aquí para mostrar qué son los diferentes ascendentes. ¿Qué tiene este gráfico? Este gráfico en la parte más exterior tiene los números, ¿no? Y los números son los números de las casas, los números de las casas. Las casas se enumeran siempre desde el horizonte, de esta línea horizontal, en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Entonces la casa 1 está aquí, la casa 2 está aquí, la 3, 4, 5 hasta la 12. Importante que lo principal de una casa es la línea. Es más importante la línea que el espacio. O sea, vamos a ver siempre dónde pega la línea, porque la línea es la que va a indicar quién es el regente de cada uno de los signos. Y cada uno de estos signos en realidad va a venir con un representante, ¿no? Ese representante, dependiendo en qué casa y qué signo zodiacal está, le va a dar un complemento al significado que vamos a ver de cada uno de estos signos zodiacales. Entonces, ¿cómo vamos a entender estas 12 casas? Estas 12 casas se pueden agrupar de una manera muy dinámica. ¿Cómo es esto? Por un lado están las tres casas que hablan de la formación, de la personalidad, de cómo me construyo a mí mismo,
cómo me relaciono a mí mismo, ¿no? Y luego va a haber otro grupo de 3 casas que van a hablar de cómo me relaciono con el mundo exterior, ¿sí? Entonces, las casas 1, 2 y 3 hablan del mí mismo, y las 6, las 7 y las 8 de la relación con el mundo. Para yo poder hacer ese puente entre lo personal y lo social, tengo que encontrarme a mí mismo. Y ese encuentro de mí mismo va a oscilar entre dos absolutos. El blanco que vamos a llamar el sol, la luz solar, que es el propósito vital, y todo lo que tiene que ver con la sombra o los condicionamientos, ¿no? Que son heredados y que nos hacen responder de una manera inconsciente. Entonces esa comprensión de lo consciente y lo inconsciente va a articular a mi propia persona con lo que está afuera. Una vez que uno ha hecho este ciclo completo que empieza en el nacimiento y termina en la muerte, ¿no? La casa 1 es cómo nace uno, la casa 8 cómo muere uno y qué lo mata a uno. Pues después de esa muerte, lo bonito de la astrología es que vuelve a comenzar con un renacimiento, y es el renacimiento sagitariano, ¿no? Entonces, ya cuando uno entra en la última fase, en los últimos 4 signos que van a equilibrar al blanco y el negro, pues van a ser los maestros. Entonces en la casa 9 va a estar el maestro de fuego, en la casa 10 va a estar el maestro de tierra, en la casa 11 el maestro de aire, y en la casa 12 el maestro de agua, ¿no? Son las versiones más transpersonales, más universales de todo el recorrido, que van a corresponder en cierta forma con los signos zodiacales, aunque es muy diferente un signo zodiacal a una casa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el signo zodiacal es una forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces uno hace las cosas de una manera ariana, hace las cosas de una manera taurina, pero además de cómo se hacen las cosas, hay un área de la vida que es ariana, un campo de la vida. ¿Cuál es el campo de la vida que es ariano? Pues el campo de la vida que es ariano es el campo del despertar, el campo del iniciar. Cada vez que yo me levanto por la mañana, ahí estoy entrando en el ámbito de la casa 1, ¿no? Y que ya es ámbito, ¿no? Una cosa es qué hago y otra en qué ámbito lo hago, ¿no? En el ámbito del comienzo. Entonces, cada uno de las casas va a tener una correspondencia con los signos zodiacales, ¿no? Ahora veamos otra cosa que es bien interesante, y es que hay un eje de simetría que va a atravesar, que va a pasar por la mitad entre Leo y Cáncer. Ese eje va a ser el eje que va a determinar cómo los planetas van a hacerse cargo de cada uno de estos signos zodiacales. Entonces empieza aquí en el centro con el Sol y la Luna, y después en el orden en el que están en el cielo empieza Virgo y Géminis con Mercurio, Libra y Tauro con Venus, después la Tierra en el centro, y después viene Marte hacia afuera, Aries y Escorpio, Júpiter, Piscis y Sagitario, y Saturno, Capricornio y Acuario, ¿no? Entonces, este eje es muy importante, tan importante como el otro eje, que es el de los 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes van a tener un significado interesantísimo porque nos permiten leer una carta astral muy rápido. ¿De qué manera? Vamos a ver que en el ascendente va a estar cómo me expreso yo, ¿no? Y cómo veo el mundo al que llego cuando nazco. Cuando yo nazco, veo, es como si me abrieran una ventana y veo algo. Eso que veo es el ascendente. Entonces, el ascendente Aries, ¿qué va a haber? Apenas nace, va a haber movimiento, va a haber velocidad, va a haber acción, va a haber impulso. Todo sin juicio, ¿no? Después vienen los juicios, ¿no? Pero al principio es esa energía. Para yo poder desarrollar lo que tengo en el ascendente, voy a tener que pasar por un reto. Y el reto es la casa 4, que es la familia. Y la familia va a tener un signo en cuadratura con el ascendente. Entonces, si aquí está el ascendente Aries, pues en cuadratura estaría el ascendente Cáncer, o mejor dicho, el signo de Cáncer.
¿Por qué Cáncer es lo contrario a Aries? Porque Cáncer se va a meter dentro de un vientre. Va a decir, yo no necesito nada del mundo exterior, solo necesito lo que hay en el interior. Y Aries dice, pues no, yo lo que necesito es lo que hay precisamente en el exterior. Entonces, ¿dónde nace una persona con ascendente Aries? Pues en una familia muy canceriana. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que esta persona aprenda a ser cada vez más libre. Pero si lo hicieran nacer en un lugar donde todo el mundo es ariano, no aprendería a ser libre. Entonces, la naturaleza es sabia y lo pone a uno a nacer en un ámbito que es totalmente contrario a lo que realmente le están pidiendo, para que uno se independice, para que uno se individualice. Para poder lograr eso, hay que encontrar y equilibrar la casa 7, que es la casa de lo que está al otro lado. Entonces, por eso ahorita vamos a ver cómo vamos a ver que en la casa 7 uno ve qué es lo que uno lo sana. A un Aries lo sana Libra. ¿Por qué? Porque un Aries tiende a ser muy egocéntrico, actúa impulsivamente, entonces no tiene tiempo de cuadrar con otra persona, de hablar con otra persona, simplemente actúa. Entonces, ¿cuáles son los problemas de Aries? Por no haber hablado, por no haberse comunicado, haber actuado impulsivamente. Por eso se sana Aries con Libra. Libra es el poder ver al otro, el poder sentir lo que hay afuera, el poder ver el contexto y no simplemente reaccionar. ¿Qué pasa? Eso va a llevar a la cúspide, ¿no? Que es el para qué. Entonces, realmente, ¿para qué Aries hace todo ese trabajo de impulsarse y de liberarse de ese vientre materno? Pues para llegar a una meta, ¿sí? Y Capricornio es llegar a la meta. Entonces, realmente, un Aries se realiza cuando llega a la meta, ¿sí? Y por eso Aries es muy competitivo. Si Aries simplemente se queda en Aries, pues se va a quedar siempre compitiendo, pero nunca va a ganar, porque lo que le va a gustar al Aries incipiente es solamente comenzar la carrera, pero no terminarla. El Aries que ha hecho todo el trabajo de autoconocimiento es el que llega a la meta, el que llega a Capricornio. Entonces, cada uno de estos signos va a tener una función y las funciones principales son las de la gran cuadratura, los cardinales, la casa 1, la 4, la 7 y la 10. ¿No? La 1, ¿quién soy yo? La 7, ¿qué veo en el mundo? 4, ¿dónde nazco? Y 10, ¿cuál es el lugar que yo creo afuera? ¿No? Porque la 4 es el hogar que yo tengo por genética, ¿sí? En la casa 10 es el que yo he trabajado después de haber dado todo el recorrido al zodiaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre va a quedar fijo como esta mariposa, ¿sí? Donde esta mariposa vuela desde el Sol hasta Saturno, ¿sí? Entonces, en el momento en que uno empieza a girar el círculo, pues empieza a ver otro ascendente. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que hay un nuevo ascendente, todas las otras casas empiezan a tener otro signo zodiacal como responsable. Entonces ya vamos a ver qué significa cada una de las casas y cómo va cambiando el significado en el momento en que cambia ese punto de inicio. Porque es muy diferente uno empezar las cosas siendo ariano a empezarlas siendo taurino o a empezarlas siendo sagitariano, independientemente del talento que uno tenga, porque el talento es el sol. Yo puedo tener un sol en Sagitario, pero tener un ascendente en Tauro, ¿no? Entonces ahí empieza a haber todo un tema de cómo mi talento puede colaborar con esa tarea que es el ascendente. Entonces, pues acá, pues cada vez que uno cambia, va viendo uno como, por ejemplo, si la casa 2 ahorita lo vamos a ver más en más detalle, si la casa 2 son los recursos, para un ascendente Géminis consigue recursos a través de Cáncer, ¿sí? Mientras que un canceriano consigue recursos a través de Leo y un Leo consigue recursos a través de Virgo, ¿no? Un rey consigue dinero a través de sus pajes, ¿no? De sus súbditos, ¿no? Eso sería Virgo. Lo mismo, Virgo consigue
sustento de Libra, que es de hacer las cosas bien hechas. Y así, cada uno de los signos zodiacales va a jugar con con las otras casas. El mensaje importante ahí es que uno, para poder dejar fluir la energía de una manera libre, uno tiene que pasar por todos los signos zodiacales. Cuando uno dice, ay, es que los Tauros no me caen bien, o ay, los Piscis no me caen bien, o no, a los Capricornios no me caen bien, eso es una señal de que uno tiene una obstrucción en el flujo de energía en ese signo zodiacal, y que esa persona es precisamente la que viene a enseñarle a uno cómo sacar el talento que uno tiene escondido para poder solucionar ese aparente conflicto, ¿sí? Entonces, pues acá están todas las combinaciones, ¿no? Uno puede, y en el momento en que cambia el ascendente, toda la historia cambia, ¿no? Porque la forma de construirse de un ascendente Libra es muy diferente a la forma de construirse de un ascendente Géminis, ¿no? O Cáncer, ¿sí? Porque el ascendente Géminis va a tener signos de verano en su construcción, mientras que ya cuando vamos a ver un ascendente, por ejemplo, Escorpio, pues Escorpio tiene como elementos de formación al mismo Escorpio, a Sagitario y a Capricornio, ¿no? Entonces, un Escorpio se forma con signos zodiacales que están más lejos en el proceso evolutivo, ¿no? Mientras que un ascendente Géminis tiene signos al frente mucho más cálidos, ¿no? Entonces, eso va dando diferentes matices, pero integrales, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vamos a ver ahora qué significa cada una de las casas. Entonces, acá hay una forma resumida que, pues, si van anotando, ahí van pudiendo ver qué pueden sacar de una carta astral de una manera muy detallada. Entonces, lo primero es el ascendente, ¿qué es? Vamos a decir que es una pregunta, ¿no? Es ¿cuál es tu aprendizaje inicial? Uno siempre tiene, o sea, la vida siempre le da algo que es el aprendizaje que debe sacar de todas las situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a ver que un ascendente Aries tiene Aries como ese aprendizaje inicial. Pero realmente para todas las personas, todos tenemos un aprendizaje inicial. Como les decía ahorita, el ascendente es esa imagen que tiene uno cuando apenas uno sale del vientre materno. En ese momento, energéticamente, uno tiene una película del mundo. Entonces, un ascendente Aries, por ejemplo, va a ver que el mundo es un sitio donde el que gana es el que es más veloz. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir transformando mi cuerpo de tal manera que mis rasgos se vuelvan más agudos, más dinámicos, ¿no? Empiezo a coger esas características arianas inclusive físicas, no solamente de personalidad, inclusive menos que las de personalidad. El físico es el que ya delata que uno ve que el mundo es ariano y por eso se hace ariano para poder defenderse, independientemente, como digo, del talento solar que tenga, porque eso es lo que la vida le va a pedir, ¿no? Entonces ahí viene una combinación con el sol, ¿no? El sol de un signo zodiacal y esta tarea que le va a decir a uno, pero ese talento lo vas a aplicar en un mundo que es de estas condiciones, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Luego la segunda pregunta es, ¿de qué? Esto lo vamos a leer de esta manera. Vamos a decir, ¿de qué te alimentas o quién te alimenta? ¿No? Las dos para pues, ahorrar un poco de espacio lo puse así. Entonces, si yo voy a preguntar, ¿de qué se alimenta un ascendente Aries? ¿No? Entonces, ahorita vamos a ver ya en detalle de qué se alimenta. Pero la pregunta fundamental en la casa 2 es eso de lo que uno se alimenta, ¿no? Y también cómo uno alimenta también a los otros, ¿sí? Es tanto hacia adentro como hacia afuera. Entonces, dependiendo de qué ascendente tenga, pues a mí me van a nutrir diferentes tipos de cosas. Y yo voy a obtener recursos dependiendo del signo zodiacal que yo tenga acá. Entonces, si uno tiene un signo zodiacal Virgo, pues
va a obtener recursos de una manera muy diferente a la que tiene un signo Escorpio en los recursos o al que tiene a Piscis en los recursos. Lo mismo la forma de comunicarse, ¿no? La casa 3 va a ser qué o quién te interesa. O sea, en la casa 3 vamos a ver qué le interesa a una persona, ¿sí? Cuáles son los temas que le llaman más la atención, pero al mismo tiempo quién le interesa. Y aquí viene el tema de lo que llamamos los superamigos, ¿no? El ascendente, por ejemplo, Aries tiene dos superamigos, que son el de Géminis y el de Acuario. O sea, la casa 3 y la casa 11, porque son casas de aire, ¿no? Y la casa de aire complementa al fuego, ¿no? Impulsa, crece al fuego. Entonces, estos signos de aire van a ser ideales para ayudarle a Aries a ser cada vez más fogoso. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar el interés, ¿no? Eso es al ascendente, lo que le va a interesar es que alguien le lleve la cuerda, ¿no? Le enseñe, ¿no? Y por eso la casa 3 es una casa de enseñanza, porque el apoyo es enseñarle a Aries o enseñarle a la casa 1 a hacer su cometido. Una vez que, y también pues vamos a decir que qué es lo que le interesa a una persona, ¿no? Entonces, eso que a uno le interesa al principio es como un juego, ¿no? La casa 3 tiene mucho que ver con ese ensayo y error y el poder hacer varias opciones de algo, ¿sí? Y siempre comparar. Mientras que Cáncer en la casa 4 ya viene el compromiso, ¿no? Y ahí es donde hablábamos que vamos a ver en dónde nace una persona y cuál es por eso su reto, ¿no? Porque ese lugar donde uno nace es el reto. Y eso es algo increíble de la astrología porque de entrada le empieza diciendo y le empieza previendo que va a haber una dificultad entre la casa paterna y la personalidad que uno va a sentir como propia. ¿Sí? Siempre va a estar por definición en astrología en cuadratura la casa del hogar con el ascendente. Claro, va a ser muy importante la posición de la luna, ¿no? O la posición de los planetas regentes de los signos que están involucrados, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la práctica, ¿no? Cómo se ven esos planetas. Ahorita vamos a ver es la base, ¿no? Entonces, esa es la base de la casa 4, ¿no? El lugar de nacimiento, la genética, ¿no? ¿Qué es lo que para uno es el refugio? ¿No? ¿Dónde se esconde uno? ¿Dónde uno funciona en piloto automático? Ahí está uno metido en su propio cáncer. Y por eso como vehículo yo lo represento como una van, como una cápsula, ¿no? Donde uno está como en un vientre, ¿no? Ahí está en proceso de formación. Esa es la casa 4, por eso tiene que ver tanto con genética como con el mismo padre, ¿no? Que es el que le da a uno el apellido. No es todo lo que lo une a uno a la Tierra, por eso también está en la parte más baja de todo el zodíaco, ¿no? Mientras que después viene ese dar a luz, ¿no? Que es Leo. Todos damos a luz después de haber gestado algo. Lo bonito de todos estos ciclos es que todos los vivimos en algún momento. Cada 24 horas hay todos los ascendentes, ¿no? Y entonces quiere decir que todos los días vamos a tener un ascendente, todos los ascendentes para trabajar. Entonces, esta es la carta, la casa de base, ¿no? La casa 4. Luego viene la 5, ¿no? Entonces ahí vamos a preguntar cómo das y qué te da vida, ¿no? ¿Cómo das vida, ¿no? Y por eso es la casa de los hijos, pero también es la casa de los proyectos y también es de los enamoramientos, ¿no? Porque es lo que a uno le encanta, ¿no? Y uno como ascendente, ¿no? Que quiere un aprendizaje inicial, se realiza en el momento en que esa intención inicial sale a la luz, ¿no? ¿Y qué te da vida? Pues el signo que uno tiene en la casa 5 es algo que a uno recupera, lo energiza, ¿sí? Es algo que lo entusiasma a uno y ahí es donde uno, con ese signo es con el que uno sale del hueco, ¿no? Y pasa mucho que ascendentes, por ejemplo, como el Aries, que es muy de impulso, a veces se le acaba la energía al corto plazo.
Entonces, lo que tiene aquí en la casa 5 le va a decir, con esto te impulsas, ¿no? Y por eso la casa 1 y la casa 5 están en trígono, ¿no? Están en una relación que es de impulso. Entonces, este es el gran impulso que tiene todo ascendente, el de la casa 5. Una vez que uno ha reconocido ese impulso, entonces viene el trabajo, ¿no? Y ahí es cuando entra y empieza la persona a ver a los demás, a ver el mundo exterior. Entonces, ese mundo exterior necesita un trabajo, necesita una transformación, ¿no? Ya, entonces ahí también se va a ver los empleados, con quién trabaja uno, ¿no? ¿Quién le va a ayudar? Y no solo eso, sino inclusive también las mascotas, ¿no? Todos esos compañeros de viaje que van a ayudar a hacer el proceso, ¿no? Entonces, eso es con quien se trabaja. Obviamente también es la casa de la salud, ¿no? Es la casa de, porque la salud es cómo están funcionando las cosas. Porque a Leo le interesa brillar, pero Leo empieza a desgastar recursos brillando. Virgo es el que le dice, ¿tienes todavía combustible o no tienes combustible? ¿No? Es como el consejero del rey, ¿no? Entonces Virgo es uno de los consejeros del rey, o la casa 6 es consejera de la casa 5, ¿sí? Para que uno pueda disfrutar en la casa 5, la casa 6 tiene que estar vigilante, ¿sí? Entonces, ese es con quién se trabaja y qué es lo que uno va a hacer. Luego viene qué o quién te complementa y la clave qué te sana, ¿no? Entonces, claro, lo contrario al ascendente es lo que lo complementa a uno. Todo Aries, por ejemplo, tiene que integrar Libra, si no se vuelve un Aries déspota. Todo Tauro tiene que incorporar Escorpio, porque si no se vuelve un hedonista, ¿no? Se vuelve una persona, una holgazana, ¿sí? Si no conoce Escorpio. Un Géminis, si no conoce Sagitario, es una persona que piensa solo en términos muy pequeños, pero no ha visto el mundo, no ha tenido una educación superior, ¿no? Un Cáncer no tiene Capricornio, pues es una persona no conoce la contención emocional, ¿sí? Un Leo que no conoce Acuario es un rey que no tiene a quién gobernar, ¿sí? Entonces siempre el signo opuesto es el que trae la solución, la sanación, ¿no? El equilibrio al signo zodiacal. Entonces uno debería mirar siempre el eje, por eso mismo, ¿no? Después viene la casa 8, ¿no? Y entonces ahí es el término de qué lo mata a uno. Y es que siendo muy crudo, pero realmente uno tiene que morir para poder entrar en esta etapa transpersonal. Sin morir es imposible acceder a estos últimos 4 signos. Entonces, vamos a ver qué signo zodiacal es el que lo mata a uno. Y eso es bien, bien interesante. Ahorita lo vamos a ver en el ascendente Aries, ¿no? Una vez que uno ha muerto, entonces viene el que por el contrario lo ilumina a uno y le da sentido, ¿no? Cuando uno dice, ajá, ya, entendí, ¿no? De qué se trataba este hueco, ¿no? Porque Escorpio va a representar mucho lo abismal, ¿no? Va a representar todas esas oscuridades de lo que no pude controlar, ¿no? Ya, porque Libra es lo que puedo controlar, Aries puede controlar a Libra, pero ya Escorpio se sale de las manos. Ese salirse de las manos es el que lleva después a Sagitario, ¿no? Entonces, una vez que uno ha encontrado sentido y que uno sabe qué es lo que lo vuelve a energizar, porque Leo energiza a Aries, pero Sagitario también, ¿no? Entonces empieza a ver uno, bueno, ¿de qué se trata, ¿no? El para qué se hace todo ese recorrido y también cómo se va a superar una persona. Entonces, un ascendente, cualquiera sea el signo que tiene acá, se va a superar mirando el signo que tiene en la parte de arriba. Y es diferente y también está en cuadratura con el signo del ascendente. Entonces, por eso va a ser un reto, va a ser algo difícil de alcanzar, ¿no? Porque el ascendente tiene un signo y debe llegar a la cuadratura. Esa es su casa de 10. El éxito lo va a encontrar oponiéndose de alguna manera a sí mismo. Entonces, si Aries, por ejemplo, es fuego, en cuadratura va a estar la tierra de Capricornio. Entonces, Aries, que uno dice es el signo de la velocidad, ¿cuál es la meta a la que debe llegar? Pues llegar a la meta, ¿sí? Y no quedarse simplemente corriendo a toda velocidad y nunca parando, ¿sí?
Mm, ¿Qué viene después? ¿Qué te distingue o quién te reconoce? Ahí, por eso también esa sería la casa de los amigos. ¿Quién te distingue es quiénes son como tú? ¿Sí? Porque en la casa 11 están todos los que somos iguales. ¿Sí? Y quién te reconoce también es quien dice, ah, mira, y esta persona tiene esas cualidades. Es el que te mira y dice, este me interesa. ¿Sí? Por eso también termina siendo súper amigo del ascendente. ¿Sí? Junto con la casa 3 porque son las de aire, las casas de aire siempre al ascendente lo van a oxigenar, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que uno tenga en las casas de aire, pues uno, este ascendente va a poder tener energía o no tener energía, ¿no? Inclusive a través de la casa 7 que es la opuesta también, lo opuesto es lo que va a permitir que uno no caiga en los extremos, ¿no? Entonces siempre esas son las casas de ayuda, que son las de sextil, ¿no? Si uno lo viera como aspecto, hay un sextil entre Aries y Géminis y hay un sextil entre Aries y Acuario. Y finalmente viene el tema de qué o a quién vienes a aceptar. ¿Qué vienes a aceptar? ¿No? Esto es muy duro porque siempre, si Aries quiere, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver ahorita en más detalle, pero Aries quiere siempre competir y quiere ganar, ¿no? Que es Piscis, nadie gana ni nadie pierde, ¿no? Y eso es algo difícil de aceptar para Aries, ¿no? El comienzo siempre quiere llegar a Capricornio, quiere vencer. Piscis le dice, no hay nada que ganar. ¿Sí? Entonces, por eso aquí vamos a ver lo que está en la casa 12, es eso que es contrario al ascendente, pero de alguna manera hay algo oculto con esto que uno viene secretamente y de vidas pasadas, y no entienden, creen las vidas pasadas, que debe hacer el trabajo con ese signo que está ahí. Entonces, viendo estas preguntas, ya vamos a entrar a lo que es el ascendente Aries, ¿no? Entonces, ¿qué es el ascendente Aries? Entonces, primero pues les voy a contar un poco cómo lo ilustro yo, por qué pongo un carro de carreras, ¿no? Como una Fórmula 1 en el signo de Aries. Primero porque Aries, si lo vamos a ver como energía, la función ariana es la función de iniciar, la función de activar, ¿sí? Por eso aquí también pinto un despertador, porque a nivel de la conciencia, de la evolución de la conciencia, lo que hace Aries es despertar a las personas, o cuando uno se despierta, uno entra en Aries, ¿sí? Tiene además la capacidad de decir las cosas de frente, ¿no? Por eso el micrófono. Y como es tan rápido, tiene la capacidad de ir de una capa a otra también con mucha velocidad, de integrar cosas. Aries es competitivo, por eso acá yo lo pinto con unos chuzos, ¿sí? Porque la idea es que no le gusta que nadie se le empareja, ¿no? A Aries siempre le gusta ser el primero, ¿no? Entonces es un signo rojo, es un signo de inicio. Entonces ahora vamos a ver las diferentes preguntas. Entonces, si una... Ah, bueno, antes de eso, pues aquí les muestro que el, el mismo signo de Aries se puede dividir en 12 subetapas, ¿no? En 12 modalidades. Entonces es muy diferente uno ser un Aries, a ser un Aries Tauro, a ser un Aries Géminis, a ser un Aries Cáncer, ¿no? Aquí estoy hablando del código ya de colores que hemos visto al principio, ¿no? Los colores cálidos, rojo, naranja y amarillo, los colores fríos, verde, azul y morado, los neutros, blanco y negro, y estos que son colores terciarios que ya están más conectados. Bueno, ese es otro curso con rayos infrarrojos, ultravioletas, gamma, y que están por fuera de la vista. Pero lo básico acá es que hay un proceso, ¿no? Cada signo se despliega de una manera a través de todas las casas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso? Entonces empecemos a ver. Si estamos hablando con un ascendente Aries o inclusive con un Sol en Aries, ¿no? El Sol en Aries también tiene este despliegue y también inclusive cualquier planeta, ¿no? Si yo tengo un Venus en Aries, ese Venus en Aries va a tener que hacer todo este recorrido para conocerse a sí mismo y para dejar fluir la energía y pasar al siguiente nivel. Entonces, ¿cuál sería ese aprendizaje inicial de un ariano? Entonces,
como el ascendente Aries tiene a Aries en la casa 1, pues lo que va a ser el aprendizaje inicial va a ser siempre el entusiasmo, la chispa, el despertar, el iniciar, motivar a otras personas. Es importante como Aries es un signo de fuego, es un signo que le gusta cambiar, ¿no? Aries viene a poner el sable, ¿no? Viene a separar, viene a hacer transformaciones, ¿no? Y son transformaciones diferentes a las de Escorpio, porque Escorpio lo hace de una manera más oculta, Aries lo hace de frente, lo hace por encima, lo hace de día, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje inicial, ¿no? Es manejar la energía, porque el Aries, como es un signo de fuego y es además cardinal, pues a veces tiene que quemar y entonces se prende, pero llega un momento en que se apaga. Y cuando un Aries se apaga, pues es cuando se deprime, cuando empieza a caer un poco en la casa 12 pisciana y a decir, se me acabó la energía, ya no puedo avanzar, no sé qué hacer, y entra en unas confusiones increíbles, ¿sí? Entonces, una persona no se puede quedar, un ascendente Aries no se puede quedar en Aries porque entonces va a estar todo el tiempo esperando que haya acción y en el momento que no haya acción se va a deprimir o va a esperar que haya acción y entonces actúa por encima de las cosas y entonces siente rabia, ¿no? Entonces esa combinación de moverse pero como un Saturno que frena va a decir hay rabia, ¿no? Hay también ansiedad, ¿no? Hay como esas ganas de debería estar haciendo otra cosa. Y eso lleva muchas veces a Aries a culpabilidades, ¿no? Todo eso es quedarse en Aries y no salir al a la segunda casa, que es la que lo alimenta a uno. Si Aries no se alimenta, se intoxica con su propio Aries. ¿De qué se va a alimentar? ¿Qué necesita Tauro? Pues precisamente lo contrario, necesita primero cosas tangibles, porque Aries es pura energía, y necesita la práctica, necesita los sabores, las formas, los colores, porque Tauro es un signo que está regido por Venus, ¿no? Y como y por estar regido por Venus, todas las cosas que tienen que ver con la sensualidad, con lo tangible, por eso también se dice con el dinero, con los objetos, con todo lo que se puede tocar, ¿no? Entonces, todo Aries que quiere salir de sí mismo tiene que entrar a Tauro y eso va a ser un reto, porque Aries es puro energía, ¿no? Y no quiere que lo frene la materia. Entonces, Aries en principio se va a resistir a cambiar a Tauro, pero eso es lo que precisamente lo va a frenar en obtener abundancia y obtener recursos. Cuando un Aries pasa a Tauro, se vuelve abundante, ¿sí? Cuando Aries reconoce cuándo debe parar y cuándo ya no se necesita actuar, porque el lema de Aries es actuar, pero si Aries no entiende cuándo debe dejar de actuar y decir, ya recibí, ya tengo, no tengo que hacer nada, ya lo tengo, ahí es cuando pasa a Tauro, ¿no? Entonces, no debe uno quedarse en el ascendente, sino pasar al siguiente. Y ese desbloqueo inicial es el más importante de todo el ciclo, ¿no? Y es donde está la paradoja más grande, porque de un signo de fuego tengo que pasar a uno de tierra. Es decir, un signo de fuego que va a hablar de cambio y de aceleración pasa a uno que dice todo es constante. Entonces, no se quieren mucho Aries y Tauro en esa medida, porque se mueve por el impulso, en cambio Tauro lo ha planeado todo. Pero cuando Aries mismo, cuando yo como ascendente Aries logro hacer una planeación y puedo ver las cosas de una manera objetiva, ahí ya empecé mi recorrido, ¿sí? Después viene quién me ayuda, porque bueno, ya una vez yo pasé a lo material, encontré recursos, pero también voy a encontrar que no tengo todo lo que necesito. Entonces la casa 3 se encarga de decir, bueno, entonces conoce a otras personas para ver qué te sobra y qué te hace falta, ¿no? Y entonces ahí empieza uno a encontrar quién es el compañero, el amigo, el negociante, ¿no? Y por eso la casa 3 está relacionada con Géminis y Géminis también con Mercurio, ¿no? Que es el de los mercaderes. Entonces, por eso en la casa 3 también se ven todos los negocios, todas las clases, los aprendizajes, porque Aries si quiere actuar puede tener muchos recursos, pero si no sabe utilizar esos recursos, pues es lo mismo que nada,
¿no? Lo hemos visto en el software. Una cosa es tener el software, que eso es Tauro, pero otra es tomar el curso para saber utilizar el software, eso es Géminis, ¿no? Y Aries es la primera intención de quiero hacer algo con computadores, ¿no? Entonces obtengo un computador, casa 2, y luego aprendo a utilizar ese computador. Entonces, ¿qué sería lo que le interesa a un Aries? Pues las ideas y la comunicación. Aries es también como el arquetipo de ese deportista. ¿Qué quiere un deportista? Pues que haya un reportero que narre las historias, ¿no? Que vaya y le pregunte, que lo anime, ¿no? Porque Géminis como habla y es aire, pues ese aire va a hacer que el fuego brille más. Entonces a Aries le encanta tener un Géminis al lado, ¿sí? Porque Aries es, los dos quieren libertad, los dos dicen, esos taurinos que son más de todo programado, ¿no? Nosotros en cambio Géminis y Aries somos libres, nosotros hacemos lo que queremos, nosotros no atendemos a otras normas, por eso es que Aries y Géminis se complementan muy bien, por eso están como aspecto, están en sextil, ¿no? Géminis y Aries se ayudan. ¿Qué viene después? Una vez, bueno, y Géminis también es los juegos, ¿no? El no comprometerse. Entonces a Aries le encanta eso de competir, pero que también pueda hacer ensayos, ¿no? Que no sea tan definitivo como lo capricorniano, que es que de esta carrera depende el resto de mi vida. Eso sería ya una relación con el Capricornio que está arriba. Pero con Géminis es como juguemos, veamos a ver quién gana, ¿no? Esa es la competitividad, ¿no? Y el carácter competitivo casi que a manera de chiste, ¿no? Yo siempre voy a competir y un ascendente Aries siempre va a competir con los otros y se la va a gozar, ¿no? Por eso es en la casa 3 tiene a Géminis. Una vez que uno ha jugado, ya le toca comprometerse, ¿no? Y entonces por eso viene Cáncer. Y ahí es donde viene el verdadero reto, ¿no? Porque la casa 4, como decíamos, es la casa del hogar, ¿no? ¿Dónde he nacido yo? ¿No? Y por eso mismo, sabiendo dónde he nacido, también sé qué es lo que me va a hacer falta. Porque, como les decía antes, uno nace en un sitio donde hace falta lo que le han pedido a uno para que uno lo desarrolle. Entonces siempre va a ser difícil tomar esa figura de la ancestralidad porque de alguna manera hay algo que le dice a uno, yo vine a algo diferente, ¿sí? Yo vine a individualizar, yo no soy igualito a mi familia, yo tengo un propósito y eso es fundamental para que todo evolucione porque si todos tuviéramos un apego a lo canceriano, pues nadie evolucionaría y todos se casarían con sus mismos parientes y todo iría hacia adentro. Aries es el que dice, no, es imposible uno tener relaciones con un pariente, uno tiene que ir afuera, obligatoriamente, ¿no? Esa es parte de que haya esa cuadratura entre la casa 1 y la casa 4. Entonces, ¿cuál va a ser el verdadero reto de Aries? Pues la familia, el compromiso, ¿no? Porque a Aries, el lema es libertad, libertad, libertad. El compromiso es todo lo contrario, ¿no? Y por eso también Aries es uno de los signos que es difícil de agarrar, porque siempre va a querer mandar o en caso, siempre debe estar mandando, ¿no? Siempre debe estar liderando, ¿no? ¿Cuál es el reto? Pues la falta de libertad, ¿no? Porque un Aries, cuando se le limita la libertad, ¿no? Se lo mete dentro de un vientre, ahí es donde empieza a tener, pues, todo el tema de trabajo, ¿no? Pasa también, por ejemplo, con un Marte en Cáncer, ¿no? También tiene algo parecido, donde Marte quiere salir y Cáncer es lo que contiene, ¿no? Entonces, para el ascendente Cáncer, ese estar metido en un mismo espacio y todo ese apeñusque y estar todo el tiempo dependiendo de los demás es un reto porque no le gustaría depender de nadie más. A Aries le gusta ser independiente, ¿no? Y Cáncer de todos los signos es el más dependiente, ¿no? Entonces por eso hay problemas con Cáncer. Entre Aries y Cáncer hay esa tensión, ¿no? De que uno quiere agua hacia adentro y el otro quiere fuego hacia afuera.
Después viene cómo das y qué te da vida, ¿no? Entonces, a un Aries lo que le da vida es ser una fuente de energía, pero también el hecho de ganar, ¿no? Leo son los premios, Leo son las copas, ¿no? Leo es el ser el primero. Entonces, cuando un Aries gana Leo, ahí se realiza, ¿no? Esa es la casa 5, ahí goza. Es siempre que un Aries pueda llegar a Leo, ahí, mejor dicho, no quiere más, ¿sí? Y por eso va a tender un ascendente Aries a enamorarse de Leos, ¿sí? Porque Leo le va a dar esa casa 5, ¿no? Ese Leo va a estar en trígono, ¿no? Todo el que esté en trígono con ese ascendente, pues va a ayudar a que uno entienda cuál es su tarea en el mundo, ¿no? Y le va a dar creatividad. Entonces, por eso los ascendentes Aries sirven mucho también para la publicidad, ¿no? Para lanzar productos, ¿no? Y para mostrarlos de una manera artística. ¿Por qué? Porque Aries tiene en la casa 2 a Tauro, que es Venus. Entonces, que un ascendente Aries trabaje en temas estéticos o temas formales es muy común, y que además tenga ese gozo por lo luminoso, eso es Leo, ¿no? Esa es la casa 5. ¿Qué pasa después? Entonces, una vez que uno ha encontrado qué es lo que a uno más le gusta en el mundo, porque a lo que más le gusta a un Aries es ganar, es decir, llegar a ser Leo, ¿sí? Entonces, para lograr eso tiene que hacer un trabajo. ¿Y qué es lo que tiene que trabajar Virgo? Pues algo que le cuesta un trabajo enorme a Aries, y es la rutina, el orden y la servicialidad, en el sentido de que para uno servir al otro, uno tiene que ponerse de segundo, ¿no? Y Aries ponerse de segundo le cuesta mucho. Entonces, por eso ese es el trabajo. Y por eso va a ser lo que lo va a terminar enfermando. A Aries la rutina lo enferma, ¿sí? El estar todo el tiempo dependiendo de lo que otros manden lo enferma, ¿sí? Entonces, debe trabajar en entender que las cosas van paso a paso y no solo de impulso, ¿no? Por eso es la casa 6. Entonces, un ascendente Aries se va a sanar a través de Virgo. Pero ¿cuál va a ser bueno, y ir a paso, que aprenda perseverancia, ¿no? Porque Aries quiere empezar y lanzar la idea, pero después que otros ya la continúen. Entonces, por eso, si no entiende esa perseverancia, se va a enfermar, para que así el universo como que le dice a uno: no quieres perseverancia, pues te voy a obligar a tomar remedios cada tantas horas, te voy a obligar a hacer determinado tipo de ejercicios, te voy a obligar a hacer una rutina. Eso es, cuando uno se enferma, uno tiene que entrar en rutina, ¿no? Y eso para Aries es tremendo, porque Aries quiere estar todo el tiempo activo. Entonces ese es el mayor de los temas para Aries. Luego viene ya el complemento. Entonces, como les decía en la otra oportunidad, lo que complementa a Aries es Libra, ¿no? Y Libra es el ver al otro, Libra es el ver el mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo unas formas de actuar, yo tengo unos impulsos, pero que deben estar mediados también por lo que yo sé que puedo hacer en otras personas, pues ahí ya me sano, ¿no? Esa es la forma de ver que Aries no está solo, ¿no? Porque un Aries encerrado en sí mismo dice: yo soy uno y nadie más, ¿sí? Y entonces ahí hay un enconchamiento. Entonces, si hace ese trabajo y ve que todo el mundo está haciendo la misma carrera y que todos están haciendo lo suyo, pues ahí va a encontrar que los demás tienen un gran valor. Y ahí es donde Aries se va a dar cuenta que no puede hacer nada si no hay un otro, porque ese carácter competitivo solo se puede realizar en el momento que hay un otro. Cuando Aries no tiene a nadie más, no tiene con quién competir, y ahí se empieza a enfermar otra vez, ¿sí? Y echa otra vez hacia atrás. Entonces, siempre en los ascendentes y en los signos que van después de Leo van a hablar de eso que nos relaciona con los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué sana Aries? Libra, ¿no? Lo externo, lo otro, o la otra, ¿no? La otra persona, ¿no? Es siempre
Y ese es el tema de las proyecciones, ¿no? Un Aries, que es la personalidad, va a tender a proyectar todo lo que no conoce de sí afuera. Entonces, lo que viene de afuera es lo que nos viene a sanar, ¿no? Y por eso para Aries lo que lo sana es Libra, ¿no? Son los otros los que van a sanar a Aries. Y lo van a sanar porque Aries quiere sanarse solo, porque dice yo solo puedo, yo soy el único. Pues hasta que no acepte que haya un otro Libra que venga y le ayude y haga cosas que él mismo no entiende, porque Aries va a entender fuego y Libra va a entender aire. Entonces va a tener que aceptar a ese otro extraño que le viene a hablar cosas cuando él es de acción. Entonces en ese momento termina sanándose y encontrando ese equilibrio. Una vez que uno ha llegado a ese punto de equilibrio, viene la prueba, ¿no? Entonces ahí es qué o quién te mata, ¿sí? Y ¿para qué lo matan a uno? Para que uno pueda renacer en Sagitario. Entonces, lo que mata a Aries es el miedo, ¿no? Que es Escorpio. Como Aries tiene en la casa 8 a Escorpio, el miedo, ¿no? O la posesividad, ¿no? Entonces un Aries quiere ser libre. ¿En dónde van a ser? Pues, ¿a qué tipo de personas va a traer? Personas que van a ser muy posesivas, ¿sí? Entonces, claro, todo esto hay que mirarlo después con los regentes, porque esto va a depender de dónde esté Marte en la carta astral, ¿no? Si hay miedo o no hay miedo. Si un Marte está muy contento, ¿no? En la carta, pues este Escorpio en la casa 8 va a tener un significado diferente a que si ese Marte está en una posición compleja, ¿no? Entonces va a tender más al miedo. Entonces ya ahí viene la otra capa de la lectura de la carta, que es mirando los regentes, ¿no? Aquí está la base. O sea, lo que mata en principio un Aries es el miedo, ¿no? Y lo que lo mata también es todo lo oculto y la oscuridad, ¿no? Porque Aries es un signo de salir a la luz. A lo que le gusta a Aries es que las cosas sean visibles. Nada de las cosas por allá todas ocultas, ¿no? Eso es Escorpio. Entonces le tiene miedo también a ese castigo, ¿no? Y como Aries es tan competitivo, pues en el momento en que falla siente automáticamente que lo van a castigar, ¿no? Y Escorpio sería ese castigo que no puede uno ver, ¿no? Y a eso le tiene uno miedo, que es lo emocional, ¿no? Escorpio es agua. Entonces, Aries, que es puro impulso, pierde en el momento en que sus emociones ya lo aterran, ¿no? Y pierde esa fe que puede tener solo siendo fuego, ¿no? De lanzarse. Entonces, ese es el otro gran reto, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo los quincuncios, ¿no? Que son los que están relacionados con ese signo de la casa 6 y la casa 8, pues son los mayores retos de Aries. O sea, Aries realmente lo que tiene que trabajar por un lado es esa constancia de Virgo, y por otro lado, la malicia a veces de Escorpio, ¿no? Porque un Aries que no sabe trabajar Escorpio, pues termina imponiéndose a la fuerza a los demás, ¿no? Termina siendo abusiva, ¿no? Entonces, cuando hay un equilibrio, hay un trabajo de Virgo, de domesticación, pues este fuego ariano ya no degenera en prepotencia, que sería este otro Escorpio. Después, entonces ya pasa uno al otro lado, entonces ya viene uno a la casa 9. Entonces, ¿qué o quién te ilumina o da sentido? Entonces, ¿qué ilumina a un Aries? Pues lo que ilumina a un Aries es el viajar, el enseñar, el explorar, el ver, la risa, ¿no? Es muy importante para un ariano, ¿no? El poder sentir, reírse a carcajadas es muy sagitariano, ¿no? Porque la misma alegría sería ariana, pero ya la carcajada es sagitariana, es la ampliación de esa energía de expansión, ¿no? Lo mismo que la maestría, ¿no? El poder enseñar. Un Aries es un buen guía, ¿no? Y por eso pueden enseñar mucho. No porque Aries no sea Sagitario no va a poder enseñar, porque Aries, el ascendente Aries, tiene a Sagitario en la casa 9. Luego es un buen maestro. Un Aries es un buen guía, ¿sí? Es un buen orientador. Y es una persona que naturalmente es optimista, ¿sí? Porque tiene en la casa 9 como filosofía de vida a Sagitario, que es el optimismo, ¿no?
Entonces, después viene, una vez que uno se ha iluminado, ¿no? Que uno ha dicho, esto es a mí lo que me gusta, ¿no? Aries dice, Sagitario es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque ahí es que yo ya no tengo límites, ¿no? Y no solo soy un carro de carrera, sino ya es un avión, ¿no? Ya vuelo, ¿no? Pero entonces, ¿qué busca un ascendente Aries? ¿Cómo se supera a sí mismo? Pues ahí sí viene otra cuadratura, que es Capricornio, ¿sí? Teniendo restricción. Si yo soy ariano y hago lo que me da la gana, pues no he encontrado, no he entendido qué es Capricornio. Entonces no voy a ser un ariano con éxito. Voy a ser un Aries furioso, pero no un Aries exitoso. El Aries exitoso es el que llega hasta Capricornio y conoce cuándo parar, sabe cuándo parar, ¿no? Ahí es donde Aries se realiza, cuando tiene el control, ¿no? Y no está simplemente movido por los impulsos y lo que le provoca hacer y es que yo soy así y es que al que no le guste, pues de malas, ¿no? Eso es lo que dice el Aries puro, ¿no? El Aries capricorniano sabe cuándo puede empujar, cuándo no, cuándo actuar, cuándo no, ¿no? Empieza a ser más diplomático, que sería precisamente Libra, ¿no? Es un Aries sano, es un Aries diplomático. Entonces miren cómo ese Aries con Libra es diplomático porque sabe cuáles son los límites y tiene muy claro qué es lo que siente, que eso es la casa 4. No tiene problemas con su padre, porque Aries cuando tiene problemas con su padre se va a manifestar de una manera iracunda, ya sea hombre o mujer, ¿sí? Entonces, ese es Capricornio, esa es la excelencia, ¿no? El Aries llegar a ser el mejor, ¿no? Y eso es muy capricorniano. Entonces, eso es su casa 10, eso es lo que lo realiza. Siempre llegar más alto, ¿no? Es ese reto constante del ariano que quiere ir más lejos, ¿no? Que quiere más, ¿no? Ahora, ¿qué distingue o quién reconoce a un ariano, ¿no? ¿Y qué distingue a un ariano? Entonces, primero, lo que lo distingue es lo acuario, entonces la originalidad. Cuando uno es un competidor de élite, uno se vuelve el héroe, ¿no? El que puede hacer las cosas, entonces se vuelve diferente a los demás. Esa diferencia es muy acuariana. La misma popularidad, ¿no? Aries viene, por eso también decimos que la casa 11 es de aire y por eso también ahí están los super amigos de Aries, ¿no? Los acuarianos son muy amigos de Aries en cuanto resuenan en el gusto por el cambio. Acuario quiere hacer todo diferente y Aries quiere que las cosas cambien. Entonces el cambio y el deseo de originalidad son amigas, ¿sí? Y se juntan y entre los dos hacen unas transformaciones increíbles, ¿no? Y actualizan mucho, modernizan mucho, ¿no? Por eso le gusta Acuario a Aries, porque Acuario le da a Aries cosas, ideas nuevas, ¿sí? Y le da nuevas rutas, le dice hay otras formas de hacer las cosas. Y Aries las capta ahí mismo y dice sí, me interesa, ¿sí? Entonces por eso los arianos son los que entran primero a los cursos, ¿no? Son los que primero se matriculan, ¿no? Los últimos que se matriculan son los Piscis, ¿no? Los que van a ver si sí funciona y si qué dijeron cuando salieron. El pisciano se espera la segunda vuelta a ver cómo les fue a los primeros. Aries, en cambio, es el que se manda de una, ¿no? Y dice yo ensayo, ¿no? Y lo hemos visto en los cursos que también en la proporción de arianos es increíble. Que dice uno, claro, son los primeros que se matriculan. ¿Sí? Toda la innovación. A Aries le gustan los gadgets, ¿no? Las nuevas, las mejoras, ¿no? Y por eso el carro de carreras cada vez le van arreglando los detalles y lo van cada vez haciendo mejor, ¿no? Es cómo implemento lo que ya está, cómo soy más funcional. Eso es parte de la actualización acuariana. Y finalmente, pues viene qué o a quién vienes a aceptar, ¿no? ¿Qué viene a aceptar un ariano? Piscis, es decir, perder, ¿no? En lenguaje más claro es eso, ¿no? Porque Aries, como viene a ganar, Piscis le dice, y momentos Piscis para un ariano es el momento de la pérdida,
¿no? No gané. Entonces, si yo soy un ariano que no se ha trabajado, pues voy a estallar o en depresión, o en ira, o en, no, perdí. ¿Sí? Ese es un Piscis mal trabajado o rechazado. ¿Sí? Cuando yo rechazo todo lo incomprensible, rechazo lo misterioso, rechazo eso cuando lo enfrento, ¿no? Cuando pasa algo absurdo, como que perdí una carrera que no debía haber perdido, ¿no? Y que me siento como lo peor. Entonces, esa sensación, ¿cómo manejo esa sensación? Esa es la casa 12 que tiene Aries en Pisces, ¿no? Y que lo lleva a encontrar eso que lleva detrás, esas motivaciones que están en el inconsciente. ¿Sí? La invisibilidad, ¿no? Para Aries, si Aries quiere ganar todas las carreras, sentirse Piscis es que nadie lo vio, ganó y nadie se enteró, ¿no? Entonces, eso también es casa 12 de Aries, ¿no? El no ser visto. Pero en su lado también positivo es esa capacidad que tiene Aries del lado espiritual, porque Aries puede ser el primero del recorrido visto de una manera, pero en el recorrido precesional, Aries es el último de los signos y Piscis es el primero. Por eso Piscis se relaciona con los pies y Aries con la cabeza. Entonces, Aries al mismo tiempo que es el primero de los signos, también es el último de los signos de evolución espiritual y por eso tiene que ver también con el despertar, ¿no? Entonces, ese despertar va a entrar en conflicto con el estar dormido, ¿no? Y lo que más va a tener miedo Aries es el sentirse dormido. Eso es su casa 12, por eso la casa 12 tiene ese significado que a veces no es tan agradable porque es lo que enfrenta Aries con sus demonios, ¿no? Sus miedos y que esa combinación del agua para Aries va a ser miedosísima. O sea, si ustedes se fijan, el agua para Aries está en la casa 4, está en la casa 8 y en la casa 12. O sea, lo que más detesta Aries es el agua porque es lo que lo apaga. Mientras que si el aire es lo que lo enciende, el agua es lo que lo apaga, ¿no? Entonces, ese es el recorrido de Aries hasta volver a llegar a un nuevo nivel de Aries, un Aries que ya es espiritual, ¿no? Un Aries que le permite a uno esa idea del despertar, ¿no? Del iniciar, del ser el iniciado, ¿no? Uno después de que Aries ha dado esa vuelta completa, se vuelve un iniciado, ¿no? Se vuelve una persona que ya ha hecho todo el recorrido. Pero eso solo se puede hacer si uno no tiene conflictos con ningún signo zodiacal. Porque en el momento que tiene conflictos con alguno, ahí es donde se atora. Y ahí es donde vamos a ver los planetas cómo ayudan o frenan o catalizan o le dan ese guión a esta historia. Porque si no, todos seríamos iguales. Todo ascendente de Aries sería igual, tendría el mismo patrón. Pero la realidad es que además los casas, dependiendo ya de la posición en el planeta en que una persona nace, puede inclusive tener signos zodiacales que no tienen ninguna cúspide, es decir, que no, ninguna de estas líneas pasa por el signo. Entonces ahí viene un segundo nivel de complejidad en la lectura de los ascendentes, porque una es el patrón por ascendente que estamos viendo acá, que es arquetípico y que considera todas las casas iguales, y después la carta astral que vamos a leer, donde ya las casas son diferentes y donde todo la trama se va a hacer más compleja, eso lo vamos a ver ya en el ejemplo. Entonces, bueno, esa es la, la charla que tenía para darles. ¿Preguntas o Muy bien, Sergio. observaciones? Yo quiero hacer un par de observaciones, si me lo permites. Claro. Em, Primero, referente al ejercicio de aplicar esto únicamente, no únicamente, perdón, al ascendente, sino a cualquier planeta, ¿no? En el caso personal, tengo luna en Aries, entonces haciendo en la medida que tú ibas exponiendo, yo iba haciendo ese ejercicio, ¿no? Mm, Que me alimenta esta luna, que debo exacto. trabajar, que busco, bueno, todo el ejercicio y entiende uno unas cosas bien interesantes. Em, y segundo, esto último que acabas de decir de que
esta es una definición arquetípica, ¿no? O Mm, sea, de un ascendente ideal, y ya mm, pues cuando uno va a ver cartas, pues en algunos casos se cumple, en otros, por ejemplo, hay casas que no comparten o sea, el signo no comparte la cúspide, entonces, ¿cómo hacer ese ejercicio? Y pues ahí también tú haces una invitación a la investigación, ¿no? Que es claro, algo que más adelante me gustaría compartir contigo, cuando, o por ejemplo, cúspides que están muy al final del signo, ¿no? claro, uf, Entonces, dónde está ese arquetipo? Entonces, ese ejercicio también lo podríamos de alguna u otra forma validar más adelante en, pues, en los talleres, ¿no? claro. Y el y hecho, ese- por ejemplo, si un ascendente arquetípico Aries tiene como reto cáncer, pero en su carta tiene la casa 4 en Géminis, por ejemplo, eso se puede dar, pues ahí hay una doble lectura, porque sí lo que va a retener a un Aries es el encierro, pero en ese caso el papá puede ser de pronto Géminis o sí, va a haber otra razón por la cual este signo va a cobrar más importancia. Entonces se van a leer los dos. Mi papá es Géminis, pero es muy casero, ¿sí? Y quiere que todos estemos en la casa, pero es comerciante. Entonces va a empezar a tener tonos, esa casa va a tener tonos geminianos. Entonces ya vienen más matices, o sea, ya esa es la base, pero después ya uno a eso le va a poner planetas y le va a poner las casas donde son, y ahí viene lo que vamos a ver pues en la práctica, Ah, cómo y se una lee. última observación, esto que mencionaste también, ya donde estén ubicados los planetas, obviamente no todos los ascendentes Aries van a tener los planetas Exacto. en las mismas posiciones. Entonces, es también parte de una idea que últimamente he venido desarrollando, y es que ese planeta ubicado en el signo es una expresión pura, pero al relacionarse con otros planetas, con los aspectos, ahí es donde está el aprendizaje, la tarea o la ayuda que tú también mencionabas, ¿no? Entonces, Sí. como que parte del ejercicio es, tenemos que llegar a hacer esa energía pura, manifiesta, obviamente con el proceso de evolución que implica cada signo, pero de alguna forma lo más rápido posible, entender esas relaciones, ¿no? Entender esas relaciones que son las que marcan ya las dinámicas precisas de armonía entre casas o tensiones entre casas, o energías, ¿no? Entre signos Sí. también. Y como máxima también no quedarse uno siempre en el mismo signo. Es que pasa mucho que uno se define en un signo y dice, es que como yo soy Aries, entonces yo soy impulsivo y el que no le gusta, entonces que no se me acerque. Eso es una forma retrógrada Mm, de uno comprender su propio signo, ¿no? Uno como Aries debe saber la dulzura de Tauro, ¿sí? Y debe ser la primera conquista. Y esa conquista es la que lo va a hacer abundante a un Aries. El ser dulce, que eso es Tauro. Entonces me ahí hace es recordar importante, me hace ¿no? recordar una anécdota que yo casi siempre comparto, pues se las voy a compartir nuevamente para quienes no la sepan. En el 2017, con un amigo, íbamos a charlas de luna nueva en un centro de Cábala. Y en esa ocasión, una chica nos atendió, fue la que nos dio la bienvenida. Y entonces, la pregunta, ¿no? Pues ustedes en Cábala usan astrología. Sí, nosotros estudiamos astrología, que el ticún, que esto, que la luna nueva. Entonces nosotros, bueno, ¿y cuál es tu ascendente? O no, háblanos de ti, y nosotros adivinamos tu ascendente. Y ella nos dijo, no les cuento mi ascendente porque parte de mi trabajo es que la gente no sepa cuál es mi ascendente. Entonces nosotros quedamos como, uy, es precisamente eso, trascender el ascendente, o sea, como que no ser tan obvios en nuestra naturaleza, sino evolucionar, ¿no? Entonces, esa anécdota siempre me... Digo que era ascendente Piscis. No, nunca supimos qué ascendente era. Sí. Digo, fijo Piscis, no quiero que sepan cuál es mi Pues, ascendente, pues ¿sí? Scorpio, Sí, sí. pero no le dijo, yo quiero evolucionar mi ascendente. Y nosotros, bueno. Sí. Bueno, Sergio, pues no sé si haya preguntas. La idea es que mañana vamos a hacer una sesión práctica de esto que se vio hoy. Invitamos a quienes tengan ascendente Aries y nos puedan acompañar mañana hacia las 3 de la tarde, hora Colombia. Va a ser el ejercicio para, pues, ya con personas reales, casos reales, Y con constatar, planetas. exacto, constatar y validar esto que tú nos compartiste hoy.
Y esa va a ser la dinámica que vamos a realizar, pues, con los 12 signos. En el mes de mayo, pues creo que trabajamos solo 4 o 5, pues, Hasta eh, Leo. hasta Leo de forma gratuita. Ya en el mes de junio, pues ya quienes quieran seguir, pues les diremos las instrucciones a tener presente. Jairo, una pregunta. Dale, Marta. Hola, Marta. Estas clases, buenas noches. Estas clases, ¿cómo te digo? Quedan como las otras grabadas para uno Sí, verlas sí. Todo esto va a quedar grabado. Todo lo que vamos a desarrollar en la en misma tiempo plataforma. real, en la misma plataforma va a quedar grabada. Digamos, no es un curso, sino van a ser contenidos Sí. que se acceden de forma diferente. Entonces, O sea, si yo no pueden entiendo que participar, exacto. primero van a hacer un ensayo como para que miremos de qué se trata y luego entonces va a ser más en serio el curso. Es lo que entendí bien. No, de entrada es en serio. Digamos que el ensayo es, el ensayo es, digamos, a nivel logístico, de operativa, de la plataforma. Es más como un tema nuestro de subir la grabación a los cuántos días va a estar disponible, cuántos usuarios de forma simultánea van a acceder, cuántos van a acceder a ver las grabaciones. Entonces, sí, ahí nos faltó de pronto aclarar eso en la grabación, que el ensayo es de la logística y la operación de esta idea. Porque Bueno, de pronto no entendí bien entonces, sí, el ensayo es, no, pero pero está, luego se va a pagar más adelante. sí, la idea, pues de hecho se va a pagar, es simbólico, o sea, es una apuesta No, también que estamos pero haciendo. para saber, porque es bueno No, saberlo. digamos, es muy de lo acuario, ¿no? Estábamos hablando de eso con Sergio la otra vez, que es muy de la comunidad, de compartir un conocimiento desde un lado para personas también ávidas del conocimiento. Y pues hoy en día la tecnología permite pues acercarnos mucho y abaratar estos costos. Okay. Bueno, listo, Marta. Lisette creo que alzó la mano. Hola Jairo, hola Sergio, ¿Cómo estás? ¿cómo les va? Bien, Yo, gracias. es que yo había mandado incluso ahí en el chat, es que yo soy ascendente Aries, Ya. pero perdón, soy Sol en Aries y ascendente Piscis, pero yo iba siguiendo tu charla y yo me sentí identificada con todo lo de Claro, las de claro. Aries, Es que funciona y cada o sea, planeta lo y el puede ver Sol, claro. desde Aries, o sea, es que tú ibas diciendo cada uno y yo decía, uy, yo soy así, o sea, aunque soy ascendente Piscis, que es todo lo opuesto, al otro lado. Claro. Y lo vas a ver cuando veas el ascendente Piscis, cómo es la historia de Piscis, y también ahí vas a decir, Mm, hay O sea que diferencias que es ascendente y que es Sol. Porque una cosa es leer esto desde el Sol, parado en el Sol, como mi propósito y mi talento, y otra como la Luna, por ejemplo. Entonces la Luna es mi necesidad. Entonces, como esto me angustia todo lo que, o sea, desde la Luna yo veo angustias en todo, ¿sí? En todo es, es como lo que yo necesito y me hace falta. En cambio, en el Sol es mis poderes, ¿no? Es lo que yo puedo hacer, son mis talentos. Entonces, esa diferencia ya los planetas le dan otro enfoque adicional. mm, Entonces, esa es la astrología, son esas capas, ¿no? Primero esta capa de signos donde todos interactúan y es bellísima y es completa. Luego le metemos planetas y entonces ahí eso cobra vida y ahí es donde se vuelve diferente cada carta. No todos los ascendentes Aries son iguales, no todos los soles en Aries son iguales, ¿no? Todo depende de tantos componentes que es increíble, ¿no? Todo lo mm. que, Tantos darse cuenta. sí, de todo, ¿no? Y matices pequeñitos, ¿no? Entonces hay un Aries que es un poquito más furioso que el otro y hay otro que es, ¿no? Y tiene tonalidades, a uno le gusta la cocina y al otro no, ¿no? Y eso todos son los planetas que están en un lado o están en el otro, ¿no? Hay el ariano que es deportista y el ariano holgazán. claro, Los hay, ¿no? Porque no por ser Aries voy a ser activo, porque yo puedo tener una luna en Tauro con todos los demás planetas en Pisces y me gana la inercia de quedarme quieto, por más ariano que sea. Claro, me voy a sentir culpable de no moverme. Sergio, el sí. mismo ejercicio también lo podemos aplicar a la cúspide que tengamos en Aries, ¿no? Del signo que tengamos en Aries. Claro,
Entonces, Claro. obviamente con la dinámica que significa esa cúspide. Entonces, por ejemplo, el caso mío, una cúspide 5 en Aries, entonces, ¿qué me alimenta, qué me Exacto. comunica, qué me Bueno, transforma en es esas Aries en la actividades? 5, entonces para usted crear qué recursos necesita. Mm, Entonces son los taurinos, los recursos taurinos son los que están en la casa 2 de esa casa 5. mm. Chévere, chévere. Ahí empiezan a Eh, estar las derivadas. qué más alzó la mano? Listo, Lisette, contestada tu apreciación. Sí, sí, Ok. pero uno, si tú dices, en serio, desde el sol es el propósito, el talento, de la luna, pues los temores, los miedos, bueno, y el ascendente, o sea, el ascendente es como la esencia, como lo Es la tarea, es impersonal. El ascendente es una casa astrológica y por eso depende del movimiento de la Tierra. Entonces es el mundo exterior, es como el mundo exterior, tú ves el mundo exterior. Entonces el ascendente realmente por eso es cómo el mundo se te presenta. Entonces a un mm, ascendente Capricornio el mundo se le presenta como capricorniano. Entonces un ascendente Capricornio dice, el mundo es difícil, el mundo lo obliga a uno a tomar demasiadas responsabilidades. Y entonces la forma física se vuelve seco y duro porque tiene que resistir a esa limitación que ve que es el mundo. No es un talento, el sol es el talento. Sí, es diferente ver el mundo capricorniano a yo tener un talento capricorniano. Cuando yo tengo un talento capricorniano yo puedo estructurar, pero cuando yo tengo un ascendente Capricornio, yo veo que la vida es mucho trabajo y como que le da a uno muy poquito, como que todo lo tiene uno que conseguir con muchísimo esfuerzo y así ya, veo que es el mundo, ¿sí? Para mí esa es una realidad. Ese es el ascendente. El talento es, yo vine a estructurar, yo puedo estructurar, yo con poquito hago Lisette, maravillas. sí, en 12 semanas participa en el de práctica. al final, Sí, ascendente Piscis. No, no, pero rico, rico. Ese ejercicio es interesante. Y todas esas posibles combinaciones, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que mañana tuviéramos un ascendente Aries con Sol en Piscis, para, Exacto. para, para, al- para, para ver esa diferencia, ¿no? Y con personas de carne real. Bueno, de paso la invitación, mañana ascendentes Aries, 3 de la tarde, hora Colombia, para hacer este ejercicio de lectura. Listo, Lisette, gracias. Ruth, alzó la mano Ruth. Buenas noches a todos. Hola Sergio, hola ¿Cómo Jairo. estás? Bien, bien, Hola. bien. Totalmente identificada. Soy ascendente Aries, tengo el sol en Leo. Mm. Amigos de la casa 7, ninguno. A la casa 8 le tengo miedo y la 9 no sé cómo enfocarla. O sea, es totalmente identificada, buenísimo. Te escuchaba Sergio y dije, me estás leyendo. Muy bueno, muchas gracias. Sé que de esto sacaré excelentes conclusiones. Mm. Eh, de verdad, de verdad, gracias por esta oportunidad, gracias por conocerme un poco a través de este pequeño estudio, pero excelente que hiciste. Y pues espero estar presente mañana y en el resto del curso que hagan Eso, ustedes. invitada mañana a practicar. Muchas Es gracias, que de este verdad que sí. sistema te permite leer una carta astral casa por casa y hacer un reporte, como los que sacan los programas a veces, pero poder decirle a una persona cuáles son tus recursos, quiénes Sí, son tus amigos, cuáles son tus retos, dónde tienes lo que te identifica, dónde, sí, entonces puedes mostrarle todo el espectro a una persona y no solamente que todos los planetas lo tienen Piscis, entonces solo le puede uno hablar de Piscis porque tiene todo en ajá, Piscis, entonces ya no encuentra uno de qué hablar. Aquí sí, uno sí, vuelve a hablar de la casa 2 de los recursos. Va a tener recursos ahí pintados, ¿no? Por el ujú, regente. Puede que no tenga planetas en la casa 2, pero sí hay un regente en la casa 2 que va a estar en algún lado. Ahí le va a decir, tus recursos vienen de la casa 8, o tus recursos vienen de la casa 10, o tus recursos vienen de la casa 2. ¿Sí? ¿De qué casa vienen los recursos? Entonces, es interesantísimo. sí, Ok. señor, muchas gracias. Bueno, mañana entraremos en detalle con este ascendente Aries. Listo, no sé si hay más preguntas. Alguien que bájenos las manitos, porfa, quienes ya las alzaron.
Si alguien más quiere hacer un aporte, un comentario. Listo, no parece que no hay más, Sergio. Excelente, me encantó a mí también. Cada vez uno sigue aprendiendo, profundizando y parte del ejercicio pues es precisamente con casos reales es que uno interioriza más la información y la entiende mejor, ¿no? Esto que acabamos de ver, un Sol Aries con un ascendente Piscis o un ascendente Aries con un Sol Leo, pues son matices que pues invitan a observar con ojos atentos, ¿no? Quedamos así, entonces mañana 3 de la tarde hubo un pequeño cambio. Vamos a hacer mañana sesión a las 10, pero vamos a hacer es el miércoles, la sesión mía de práctica con octagramas. La vamos a hacer el miércoles a las 10. Ahorita vamos a corregir la programación, pero la de Sergio sí sigue en pie. Mañana 3 de la tarde, vía Telegram, por el canal, les compartimos los enlaces para quienes quieran participar en tiempo real. Y apenas estén las grabaciones, también las publicamos, perdón, les informamos en el canal que ya pueden acceder a las grabaciones en la plataforma. Sergio, gracias, feliz Bueno, noche a no, todos, ustedes, una muchas feliz noche a gracias. todos y nos vemos en una próxima oportunidad, así de simple, bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.